Letonia, u oficialmente República de Letonia, es un estado soberano de Europa septentrional, rodeada por el mar Báltico al oeste y colindando con Estonia al norte, al este con Rusia, al sureste con Bielorrusia y al sur con Lituania. Su forma de gobierno es una república parlamentaria, siendo el presidente Egils Levits el jefe de estado en la actualidad. Letonia posee una superficie total de más de 64.000 kilómetros cuadrados, con una población de casi 2 millones de habitantes. La moneda oficial es el euro y el idioma oficial es el letón. La capital del país es Riga, así como la ciudad poblada más grande del territorio, seguida de Daugavpils, Liepāja y Jelgava. Al pueblo letón le encanta la cerveza. En Riga incluso existe un beer spa, donde puedes sumergirte en un baño de cerveza caliente, mientras simultáneamente sacies la sed con un vaso de cerveza fría, que no solo abrirá los poros, sino que también te dará una perspectiva totalmente nueva de la vida. Si vienes a Letonia, puedes contratar un tour de la cerveza, donde probarás una gran variedad de cervezas letonas en vivo desde las fábricas mismas y los mejores bares ubicados en todo el país. Las mujeres letonas son las más altas del mundo. Un estudio reciente que comparó la altura de las personas en más de 200 países encontró que, con una altura promedio de 170 centímetros, las mujeres letonas son más altas que las damas de cualquier otra nación, mientras que los hombres holandeses eran los más altos. Los caballeros letones no se quedaron atrás y ocuparon el cuarto lugar a nivel mundial. Y hablando de esto, Letonia es conocida por ser la capital de la moda y de las mujeres modelo. Sus mujeres son de las más guapas del mundo. Este país báltico tiene algo en particular, pues tiene más modelos femeninos per cápita que casi cualquier país del planeta. Sí, parece que las mujeres de este país nacen ya con el boleto ganado para modelar. Además de que Letonia tiene el desequilibrio más alto entre el número total de hombres y mujeres del mundo, pues por cada 100 mujeres solo hay 85 hombres, así que hay un montón de mujeres solteras. Tuvo un momento histórico conocido como The Baltic Way, una protesta emocional contra la ocupación soviética ilegal, que ahora es incluida en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO. El 23 de agosto de 1989, 2 millones de personas de Estonia, Letonia y Lituania unieron sus manos para protestar contra la ocupación soviética ilegal. Aproximadamente 2 millones de personas formaron parte de una enorme cadena humana que abarcó 600 kilómetros a través de las capitales de las tres naciones. Vinculó y unió a las personas de los estados bálticos en su lucha por la libertad, alentando también el colapso de toda la Unión Soviética. Este evento único ahora está incluido en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO. Históricamente, Riga siempre ha sido una encrucijada de varias naciones y culturas, pero la patina única en esta ciudad de más de 600.000 habitantes también se ha formado en gran parte por la proximidad del agua con el río Daugava y el Golfo de Riga. A primera vista, sabor y sonido, Riga te atrapará con la dinámica de una próspera metrópolis regional y el encanto de una pequeña ciudad histórica con vistas dignas de una postal en cada esquina. Su caleidoscopio en constante cambio coincide cada día con una combinación nueva, sorprendente y divertida. La ciudad siempre ha vivido en estrecha cooperación con la naturaleza, que sigue siendo una parte importante de la vida cotidiana de sus residentes. Los numerosos parques públicos, bosques, plazas, lagos y canales de la ciudad. Además de todo esto, Riga tiene bastantes colinas e islas, y por si fuera poco, también unas muy hermosas playas. Letonia se encuentra entre los países más verdes del mundo. Más de la mitad del territorio de Letonia está cubierto de bosques y una quinta parte del país comprende áreas naturales protegidas. Entre otros, hay 4 parques nacionales, 42 parques naturales y 260 reservas naturales. Agregue a esto 500 kilómetros de playas de arena blanca, 12.000 ríos y más de 2.000 lagos, así como una vida silvestre única, y probablemente comprenderás por qué este pequeño país es un destino popular para los amantes de la naturaleza.
A los letones les encanta cantar y bailar. Los letones son una nación de cantantes y bailarines con cientos de miles de personas que participan en coros, grupos de danza folclórica, colectivos de folclor, orquestas y teatros de aficionados en todo el pequeño país. Cada 5 años, los mejores 40,000 colectivos de canto y danza amateur se reúnen para el Festival Nacional de Canción y Danza. Este impresionante evento ha tenido lugar desde 1873 y forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial e Historia Oral de la UNESCO. Las mujeres en Letonia van más allá de lo superficial. Todos los hombres extranjeros que llegan a Riga con el conocido festival de belleza que se ve en las calles del centro histórico quedan sorprendidos, pues las mujeres letonas no son frágiles, en busca de protección o en busca de un marido con dinero, pues les gusta valerse por sí mismas. De hecho, la revista más popular de Letonia se jactan de que ellos no conocen un solo hombre letón que se queje de la falta de mujeres bonitas, pero añaden que conseguirlas es algo más complicado. La bandera de Letonia es una de las más antiguas del mundo. Aunque el estado de Letonia se fundó en 1918, su bandera data del año 1279 y es una de las 3 más antiguas del mundo. Según una leyenda, el líder de una antigua tribu letona fue herido de muerte en una batalla y envuelto en una sábana blanca. La sangre manchó los bordes de la sábana mientras que la parte en la que yacía permaneció blanca. De ahí los colores de la bandera letona, quien según se dice en la siguiente batalla, su tribu usó la sábana manchada de sangre como bandera y salió victoriosa. Su bebida podría curar catarros. Como ya mencionamos, a Letonia le encanta el alcohol, y Black Balsam es un licor tradicional elaborado con 24 plantas, flores, capullos, jugos, raíces, aceites y bayas diferentes preparados en barricas de roble. Se considera un buen remedio para el resfriado, y según la leyenda, Catalina la Grande se enfermó durante una visita a Letonia, pero se curó después de beberlo. Gracias a Letonia tenemos los conocidos jeans hoy en día. Sí, el sastre Jacob W. Davis nació como Jacobs Hufes en Riga y emigró a los Estados Unidos cuando era joven en 1854. En 1870, una cliente le pidió que hiciera un par de pantalones fuertes para su esposo leñador. Su creación se convertiría en la plantilla para los jeans de mezclilla modernos, y 2 años más tarde, con la ayuda de Levi Strauss, patentó el producto. En Kuldiga puedes atrapar peces voladores. En la pequeña y encantadora ciudad de Kuldiga se encuentra Vanta Rapid, la cascada más ancha de Europa y el lugar de los peces voladores. Cada primavera y otoño los peces, como el salmón, nadan río arriba para reproducirse e intentar saltar los rápidos. Hace 3 siglos, el duque Jacob inventó una forma inteligente de capturar fácilmente hasta 100 salmones al día. Colocaba canastas a lo largo de los rápidos y dejaba que los peces saltaran dentro de ellas. Hoy en día es una actividad emocionante. Letonia es el hogar del primer árbol de Navidad. Decorar un abeto es una antigua tradición del solsticio de invierno, observada por la mayoría de los europeos del norte. Sin embargo, el primer árbol de Navidad decorado registrado fue uno en Riga en 1510. La gente lo adornaba con adornos de paja, cintas, flores secas y tejido, cantaban y bailaban, y luego quemaban el árbol para la buena suerte. Posteriormente, esta tradición se extendió a Alemania, desde donde conquistó al resto del mundo.